Si alguna vez te has preguntado si es posible recuperar a tu ex y encima ese ex tiene apego evitativo, este episodio es para ti. Hoy vamos a hablar de qué sí funciona y qué no funciona y sobre todo cómo hacerlo sin perderte a ti mismo en el proceso. Porque recuperar a alguien no siempre significa volver al mismo lugar. A veces significa abrir la puerta a algo nuevo, más sano y consciente. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Bueno, bienvenidos a todos a Proyecto en Blanco. A ver, me gustaría remarcar 2 puntos antes de comenzar. Esto no es algo infalible lo que vamos a compartir, porque como siempre le decimos a las personas que llegan a nosotros y nos preguntan ¿cómo puedo hacer para recuperar a mi ex evitativo? Si te dijéramos, haz esto, lo otro y aquello y tu evitativo va a volver, te estaríamos mintiendo. Uh-huh. Primero, porque cada persona es un mundo, cada persona puede reaccionar de una manera u otra. Uh-huh. Entonces, claro, si yo te digo, haz esto o dile lo otro, que seguro que vuelve. Claro, no podemos asegurar. No. Y por otro lado, y creo que más importante, cuando uno comienza a sanar, yo creo que luego comienza a replantearse muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Y una de esas cosas, y creo que súper importante, es saber luego, ¿quiero realmente volver a la misma dinámica si el evitativo no sanó también? Aparte del trabajo que hice yo, ¿no? Uh-huh. Eso también creo que es muy importante y bueno, sé que mucha gente luego de una ruptura, cuando pasa el tiempo, como se dice, ¿no? El tiempo lo cura todo. Pero cuando hacemos un trabajo más consciente de sanación, de superar de una ruptura, de hacer ese duelo, realmente creo que muchas personas llegan a plantearse realmente lo que fue la relación, lo que podría seguir siendo. Pero bueno, súper importante que ese planteo siempre esté, ese análisis en nuestra propia vida de si quisiera volver a la misma dinámica solo por el hecho de que sigo queriendo o amando a esa persona, no, porque es muy importante, ¿no? Pero muchas veces el soltar también es amar. Jolín, qué inspirador estás hoy, ¿no? Bueno, sí, efectivamente. Os hemos traído este tema. Era un tema que realmente nos habéis pedido muchísimo. Yo creo que casi la mayoría que vienen a este canal, que acaban de sufrir una ruptura o que quieren recuperar a su expareja evitativa cuando se han dado cuenta de todo esto que ha sucedido, ¿no? Y es como, ¡buah! ¿Qué hago ahora para recuperar a mi ex, ¿no? Entonces, sí que os vamos a dar 3 fórmulas que según nosotros, según nuestra experiencia, según las vivencias que nos contáis, van a ser muy efectivas, ¿eh? Pero es verdad que tenéis que ser muy conscientes, o sea, no dejarnos llevar por impulsos, no dejarnos llevar por necesidades, sino aprovechar este tiempo de separación para volver a reconectar con uno mismo, empezar a sanar primero desde dentro en sí, y quizás después puedas ver las cosas con más claridad y entender que quizás la otra persona no está en el mismo punto que tú o ya tomar las decisiones de una manera más consciente. Pero bueno, si aún así dices, bueno, yo quiero recuperar a mi ex porque ahora entiendo todo esto, porque ahora comprendo cuáles son sus dinámicas y voy a poder sobrellevar la relación de otra manera y, oye, podemos tener un futuro, pues adelante. O sea, nosotros sabéis que apoyamos a la unión de las parejas, a aprender a tener relaciones sanas y conscientes y, sobre todo eso, a que haya una evolución tanto en la persona como en la dinámica de la relación, ¿no? Pero bueno, antes de dar estas 3 claves, a mí me gustaría preguntarte a ti, Sebastián, tú ya con todo lo que sabes, con toda la experiencia que tienes, 2 cosas. Una sería, imagínate que nosotros rompemos. En el sentido de que, bueno, ahora sabiendo todo esto, ¿no? Pero imagínate que yo no hubiera sido consciente de mi estilo de apego, que tú sí que hubieras hecho tus averiguaciones, me hubieras entendido, hubieras comprendido mi forma de actuar.
¿Tú te plantearías el volver a intentarlo conmigo, a intentar conquistarme o volver a retomar la relación, sabiendo un poco lo que te espera? A ver, sí, tengo muy clara la respuesta, ¿no? Aún así, les estoy preparando un podcast que seguramente sea el próximo sobre 3 pasos importantes que debe de dar un ansioso para poder comprender y entenderse y sobrellevar a un evitativo. Bien. Ya lo verán. Dicho esto, sí que repetiría, sí que volvería a intentarlo. ¿Por qué? Porque hace tiempo que comprendí que el ansioso tiene la llave para que la relación cambie. Potente. Ya no te digo para que el evitativo cambie. No. Para que la relación cambie. Y yo creo que por ende el evitativo también va a tener cambios positivos. Exacto, posiblemente, sí. Es lo que decimos siempre. Al final somos energía, transmitimos energía y la energía que transmitimos contagia y puede contagiar a los demás. ¿Sí? Si yo te miro y te sonrío, lo más probable es que me devuelvas una sonrisa. Lo digo siempre. Si te miro con mala cara, dirás, ¿a este qué le pasa? ¿No? Y me mirarás mal. Entonces, cuando el ansioso comienza a sanar, comienza a soltar, porque esa es la clave, el evitativo deja de tener tanta presión. Sí. Y empieza a relajarse, empieza a ser el mismo. En la mayoría de las situaciones. Ojo, así como dijimos antes, el que te demos claves para que puedas recuperar a tu ex, para que puedas reconectar con el evitativo, para que puedas no sé qué, no es 100% infalible, porque también depende un poquito esa chispa de que la otra persona esté también receptiva y abierta, ¿no? Porque claro, si el otro está totalmente bloqueado, seguramente no pase nada. Sí, va a cambiar tu vida, que ya es mucho, ¿no? Pero el hecho de que vuelva o que la relación vaya mejor o lo que sea, siempre se necesita de las dos partes. Indudablemente, yo pongo la mano en el fuego por completo de que el ansioso tiene la llave para que el ambiente comience a cambiar. Entonces sí, lo volvería a repetir con el conocimiento que tengo hoy en día, con el trabajo que estoy haciendo en mí mismo. Bien, o sea que ya es una garantía el que uno empieza a trabajar en uno mismo, ya va a dar frutos sí o sí en una relación. Por lo menos, claro, en uno mismo. Hace tiempo sí que también diría un rotundo no. Sí, todo esto un poco lo has ido experimentando en este tiempo de trabajo. O sea, exacto, realmente no estamos pensando de la misma manera que pensábamos hace un año, quizás. Desde luego. ¿No? Que aún así, cada uno tenía su verdad porque lo estaba experimentando desde su experiencia y desde su apego. Pero es verdad que hemos ido aprendiendo mucho y entendiendo cada vez más al otro. Entonces, eso es muy importante. Y aunque sé que ya tenéis muchas ganas de escuchar esto, os vamos a dar enseguida las claves. Esto también es algo que nos ocurre mucho en las sesiones de acompañamiento que hacemos, ¿no? Cuando un poco invitamos a la persona a que aprenda, ¿no? a empezar a soltar sin miedo, ¿no? Pero muchas veces esa palabra suena fuerte, parece como que les estamos diciendo que tienen que dejarlo y que tienen que abandonarlo y que tienen que tal. Es que realmente tampoco es eso. ¿Podrías explicar un poquito cuál es la esencia de soltar esa energía? Bueno, el que nos sigue desde el principio o desde hace tiempo me habrá escuchado muchas veces en los podcasts ahí a regañadientes cuando hablábamos de que el ansioso debe y necesita comenzar a tener más independencia, comenzar a enfocarse en sí mismo, en otras cosas, porque es una manera de soltar.
¿sí? Hoy por hoy lo comprendo 100%. Sí que igual no comparto la forma de explicarlo o de enseñar. Es como digo muchas veces, cuando uno está en una depresión, pasando una depresión, por lo general los médicos te recomiendan sal, haz cosas, distráete. Sí, funciona. Desde luego que funciona, porque justamente eso, estamos distrayéndonos, ¿sí? Pero creo que no es, digamos, la solución. Una solución real para que la persona sane cosas y entienda de dónde vienen sus depresiones, su ansiedad, su estrés o lo que sea, y poder combatirlo de raíz y poder sanar de verdad y que posiblemente no vuelva a suceder, ¿sí? Me perdí. Estábamos hablando de soltar. ¿Qué significa soltar? Bueno, a mí me costaba muchísimo al principio comprender eso. Entenderlo, mínimamente entenderlo. Porque sí, podemos decir, tienes que soltar, pero de ahí a comprenderlo realmente y experimentarlo, hay un mundo. Hay un mundo. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué significa cuando decimos que hay que aprender a soltar sin miedo, ¿no? Porque muchas personas creen que el soltar es lo dejo para siempre y ya está y se acabó, ¿no? Y pongo un final. No significa eso. Soltar es algo más energético. Yo creo que aprender a soltar o comenzar a experimentar el soltar es comenzar a amarnos. Es comenzar a respetarnos, comenzar a valorarnos. ¿Se acuerdan también, muchos seguramente hace un tiempo, que conté que un día escuché en un video sobre el amor propio y que me puse a llorar porque me di cuenta que jamás había sentido o entendido qué es el amor propio? De hecho, creo que jamás tuve amor propio. Hoy quizás puedo decir que estoy comenzando a tenerlo. Y esto de comenzar a soltar es lo que me hace sentir que estoy comenzando a tenerlo. Estoy empezando a tener amor propio por mí a través de soltar. Por ende, me lleva a amar correctamente, a querer correctamente. Que es ese amor desde la libertad, ¿no? Total, claro. Más libre. Exacto. Que no es libertinaje ni mucho menos. Es complejo realmente de explicarlo. Realmente es algo que hay que experimentar. Es como muchas veces hablo, ¿no?, del tema de la impermanencia, al comprender que todo está en continuo cambio. Es algo que también a nosotros los ansiosos nos ayuda muchísimo a comenzar a soltar todo lo que nos provoca dolor, sufrimiento. Pero ¿qué pasa? Esa impermanencia hay que experimentarla. También. Hay que experimentar el que todo está en continuo cambio, que todo cambia a mi alrededor y que yo no puedo inconscientemente querer controlarlo. Sí, es como soltar el control y es a la par de el autodesarrollo personal, ¿no? Como que se va haciendo a la par. De hecho, para comenzar a aprender o a experimentar el soltar, necesito experimentar primeramente la impermanencia. Entender que todo está en continuo cambio, comprenderlo, porque si no, nunca voy a entender el otro concepto. Me va a costar muchísimo entenderlo. Puedo llegar a hacer todos los esfuerzos del mundo, pero a eso es a lo que yo llamo ponerle tiritas y salir del paso. Es como lo que decía de la depresión. Caigo en una depresión, los médicos, psicólogos, lo que sea, me dicen, sal las cosas, distráete. Sí, se me va a pasar, pero quizás al año siguiente puedo llegar a caer de nuevo en una depresión. ¿Por qué? Porque no hice un trabajo. Claro, la raíz es lo que no se ha sanado. Bueno, pues esto lo dejamos pendiente para que nos lo expliques muy bien, ya que tú lo has experimentado en otro video. Y bueno, si quieres comenzamos ya con, ¿cómo se diría esto? Las
3 estrategias para recuperar a tu ex. Sí. Esto, cómo reconquistarlo o cómo retomar esa relación de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con el número 1, que sería darle el espacio real, mostrarte tranquilo, independiente y accesible. Una de las pocas cosas que puede hacer que un ex evitativo considere volver es sentir que ya no está siendo perseguido emocionalmente, que lo soltaste de verdad, que respetaste su necesidad de espacio, sin contacto forzado, sin indirectas, sin estar pendiente desde la distancia. Cuando percibe eso y además nota que sigues abierto al vínculo, sin ansiedad, puede aparecer la curiosidad. Puedes enviar señales de apertura emocional para que el evitativo se asegure que cuando esté listo para volver no se va a encontrar con un rechazo. Ahora, no volverá diciendo quiero regresar contigo, pero tal vez se acerque desde una excusa neutra solo para medir cómo reaccionas. Si encuentra paz, madurez emocional y un terreno seguro, ahí puede empezar a abrirse de nuevo. Bueno, comenta. No, es que, claro, justo este punto tiene totalmente que ver con lo que yo estaba diciendo antes. Y me venía a la mente que esto de sanar uno mismo, entender, experimentar cosas, sirve para sanar una relación, posiblemente recuperar a un ex, o incluso para futuras relaciones. Totalmente. No, sí. En cualquiera de los 3 casos Es me necesario. sirve. Es necesario. Es necesario. Totalmente. Este punto concretamente, de hecho nosotros se lo decimos mucho a las personas, ¿no? En los acompañamientos. De entrada les explicamos, mira, no te voy a decir haz esto, lo otro y aquello porque te estaría mintiendo. Lo que sí te vamos a decir es comienza a trabajar en ti. ¿Por qué? Porque muchas veces, quizás no en todos los casos, cuando el evitativo, a través de, vamos a suponer que fue él quien huyó, y después de un tiempo, muchas veces en cuanto se le equilibran un poco sus emociones, puede comenzar a extrañar y puede retomar un poco el contacto con alguna indirecta o algún me gusta en alguna foto, un WhatsApp con excusas tontas, de muchas maneras. Entonces, lo que siempre decimos, si quiero continuar con esa relación, tengo que estar preparado para ese momento. Sí. Y como hablaba antes, somos energía y transmitimos energía. Y quieras o no, la energía que tengas en el momento en el que el evitativo intenta algún tipo de contacto, puede llegar a percibirla. Totalmente. Si yo aún estoy con mi dolor, aún estoy con rencores, aún estoy con... Tu necesidad de... Sí, con mi ansiedad, lo va a percibir automáticamente. Y lo más probable es que vuelva a desaparecer. O ojo, o igual vuelve a retomar la relación, pero va a volver a ser un caos. Sí, y además esto lo sabemos porque nos lo habéis contado en multitud de ocasiones. Al evitativo ya sabéis que le cuesta mucho, ¿no? El afrontar conversaciones incómodas, momentos de crisis, rupturas, todo esto, ¿no? Para él es muy desagradable. Entonces, es algo que realmente como evitativo no quiere. O sea, él no quiere dejar la relación. Es como que llega a un punto que se ve obligado por eso, ¿no? Como la ansiedad de la pareja, la presión, el sentimiento de que no puedo darle lo que me está pidiendo, ¿no? Todos estos bucles que nos encontramos. Entonces, el evitativo siente que, uy, pues ya está, pues lo dejamos y se va y tal. Pero hay muchas veces que si el ansioso un poco le insiste, ¿no? Vamos a quedar para hablar y demás, lo he escuchado muchas veces. El evitativo hace el esfuerzo ese de volver a sentarse con la pareja, decir, sí, yo quiero arreglar las cosas, quiero estar aquí contigo. Pero como el otro está tan tensionado, como tú dices, está tan afectado por todo esto,
es que esas charlas normalmente acaban en una confirmación aún más potente del evitativo para decir, ¿ves? Es que no se puede, no podemos, contigo no se puede hablar, contigo no se puede tal, que no es que estemos echando culpa al ansioso, para nada. Estamos entendiendo de que la mayoría de los casos los evitativos te los vas a encontrar bastante inconscientes de todo esto, no van a entender las actitudes de la pareja más ansiosa y más emocional porque sabéis que hablamos idiomas diferentes. Entonces, si no está trabajado, este tipo de conversación es que no la va a poder sostener. Y a la mínima que sienta esa ansiedad de nuevo, es que es como que ya va predispuesto a, vale, voy, pero es que sé que me la va a liar. Y a la mínima que el otro se pone más nervioso, se levanta y dice, mira, ya está, ahora sí que lo tengo claro. He venido para intentar arreglarlo, pero me he dado cuenta que esto es imposible. Y ya se queda con eso, ¿no? Entonces, ¿la estrategia cuál es? Esto, el haber hecho primero un trabajo, como hemos dicho, de conocimiento, de entendimiento, de equilibrio, de entender las dinámicas del evitativo, de no tomártelo como algo personal. Y si después de toda esa sanación consideras que aún tienes la fuerza y las ganas de querer retomar la relación, lo mejor que puedes hacer es esto, porque esa energía la va a notar. El evitativo va a querer acercarse en algún momento, pero lo que no quiere es volverse a encontrar con lo que había antes. Entonces, en cuanto note ese cambio de energía, esa seguridad, esa confianza, esa independencia emocional de, ostras, pues sí que le veo que esta persona está cambiada, me apetece pasar tiempo con ella, hemos estado hablando y me ha parecido súper agradable. Simplemente ese cambio de actitud y de posición al evitativo le va a traer calma y seguridad. De energía es la palabra. Y ahí se va a poder replantear, oye, pues no me lo había cuestionado, pero quizás sí que podemos ahora retomar el tema, ¿no? Está bien que luego después de retomar el vínculo, obviamente tú vas a tener que marcar tus límites, vas a tener que comunicarte de forma asertiva con el evitativo. Por supuesto, el evitativo va a tener que hacer su parte, ¿no? Pues si realmente le interesa, y todo desde esa buena energía y esas ganas de entendimiento. Pero desde luego no volver a lo que era antes, porque si no el evitativo siempre va a salir disparado. Así que bueno, es una buena estrategia, ¿no? Sí, desde luego, desde luego. También es una buena estrategia que eches un vistazo en la descripción de nuestros videos, que tenemos los cuadernos de trabajo tanto para un apego evitativo como para un apego ansioso. Camino hacia un apego seguro, y bueno, también el enlace a nuestra web por si alguien necesita y quiere compartir un rato con nosotros en una sesión de acompañamiento. Nosotros encantados. Muy bien. Bueno, pues este primer punto que os hemos dado sería en el caso, pues igual, de esos primeros encontronazos que digamos que el evitativo sigue teniendo como esas ganas de quizás retomar la relación, pues porque en realidad ahí está todo muy, muy vivo y muy presente, ¿no? Pero también puede ocurrir que hay veces que ya el evitativo es como que ya ha dejado la relación como un poco más en serio, ¿no? De, mira, ya sé que esto es imposible, o sea, ya ha tomado como una decisión muy dispuesta. Y muchas veces también es cuando el evitativo te propone, mira, como pareja no, sé que es imposible, pero amigos, quizás como una amistad, ¿no? Entonces, bueno, esto podría ser otro punto interesante para poder reconectar con un evitativo. Así que el segundo punto sería retomar el contacto desde la amistad, la madurez y con límites claros. Después de un tiempo de espacio real y trabajo interior, puedes tomar la iniciativa, pero no desde la ansiedad, sino desde la calma emocional, desde una energía que dice, no te necesito, pero elijo acercarme desde otro lugar. Tal vez mandas un mensaje sencillo, sin expectativas, tal vez propones un encuentro informal, y en ese gesto el evitativo percibe algo nuevo, que ya no estás reclamando amor, sino ofreciendo conexión sin presión. Y esto puede descolocarlo positivamente. Y ahora, si el vínculo empieza a reactivarse desde la amistad, ahí viene lo más importante, marcar límites claros. Si va a quedarse, que sea desde el compromiso de una pareja o promesa de una evolución conjunta hacia un apego seguro. Esto es algo que yo creo que un evitativo es imposible que diga que no, que es seguir en contacto teniendo una amistad. Sí. Creo que muy pocas personas, muy grave ha tenido que ser la ruptura, algo muy traumático, de verdad ha tenido que ocurrir para que un evitativo no quiera verte la cara. Porque ellos sienten que en realidad no ha sido algo grave la ruptura, sino que ha sido algo como más de incompatibilidad.
Además, seguro que te considera una persona muy valiosa, una persona con buenas características, una persona digna de mantener una amistad porque para él ha sido una persona importante. Pero en su interior siente como que como pareja es imposible, ¿no? O sea, ya él en su mundo ha hecho todo lo que ha podido, aunque a ti te parezca que te dio migajas, ¿no? O sea, él siente que es que nada es suficiente, es que siempre estamos igual. Bueno, entonces, si aún así, esto también lo decimos mucho en las sesiones, ¿no? Quizás desde ese acercamiento de una amistad puedes volver a retomar el punto de comunicación, ¿no? O sea, tú no vas a decirle o somos todo o nada. Que yo entiendo que hay muchos ansiosos que quizás no pueden, digamos, intentar volver a vincularse desde una amistad, porque igual les puede resultar muy doloroso. Pero es efectivo a la hora de volver a conectar. Y si ya desde ahí, desde el entendimiento y la sabiduría, se consigue hacer una reconquista, yo creo que el evitativo puede volver a retomar la relación. ¿Qué te parece? Hablando de que el ansioso comenzó a sanar, comenzó a mirar hacia adentro y a comprender cosas, yo creo que sí, que puede volver a retomar desde la amistad. Si no sanamos, nos va a costar un montón. Como es muy doloroso, ¿no? Es como... Claro, porque vamos a seguir estando desde la necesidad de estar con esa persona. Entonces va a ser incómodo. A la mínima voy a querer acelerar el proceso. Uh-huh. Y va a ser incómodo, no va a ser quizás del todo bueno. Ahora, si el ansioso, como hablábamos en el punto anterior, aprovechó ese tiempo para sanar, hasta incluso puede comprender el proceso de enamoramiento, que básicamente podemos llegar a decir que es una mentira, ¿no? Porque no es el amor verdadero. Lo ideal en una relación es que podamos conocernos primero y comenzar a construir el verdadero amor desde ahí. Entonces, si el ansioso hace ese trabajo de sanación y retoma desde la amistad la relación con un evitativo, pueden comenzar a conocerse de nuevo. Si el ansioso hace ese trabajo de decir, bueno, lo viejo ya pasó, vamos a comenzar desde cero, puede ser diferente. Incluso, fíjate, te diría que esto va un poco en contra de los evitativos. Diría que quizás un ansioso trabajado que ha empezado a encontrar como ese equilibrio personal en sí mismo, ya no en cosas exteriores, en el evitativo, en cómo me trata, en cómo me tal. Quizás puede retomar la amistad con un evitativo, entender un poco que esa persona realmente es así ahora mismo, y como yo no estoy seguro si va a cambiar o no va a cambiar, no lo sé, es como que igual hasta puedes llegar a ver con otros ojos al evitativo y decir, oye, pues realmente no es tan interesante esta persona como me imaginaba, ¿no? Obviamente porque también puede suceder. Ya no te llena, porque realmente tú ya vas lleno a compartir. Que seguramente la relación se dé porque el evitativo también se va a sentir a gusto, no se va a sentir presionado y seguramente te va a dar una versión de él que quizás nunca habías conocido. Pero, oye, también puede ser que desde la seguridad diga, pues realmente estaba como más en una idealización de la persona, pero realmente ahora la veo y creo que no es lo que yo busco. Y quizás, pues oye, puedes seguir teniendo una amistad perfectamente con él, pero realmente te acabas enamorando de otra persona, ¿no? Sí. O sea, que todo se puede dar, pero desde la consciencia. Entonces ya no es un drama, ya no es un trauma, ya no es un me han roto el corazón, ya es decido por mí mismo y con conciencia, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante y quizás cuando esa parte evitativa también vea que tú te has transformado en una persona diferente, ¿no? Como decíamos, esa pantera, que si no habéis visto ese podcast podéis ir a verlo, ¿no? El de qué animal eres tú. Si te has convertido en esa pantera, oye, quizás el evitativo empieza a plantearse, oye, pues tengo que empezar a currármelo un poco más porque esta persona se me escapa. Esta persona ya no está ahí como estaba antes. Tengo que hacer mi trabajo también, tengo que hacer mi desarrollo.
Porque al evitativo le gusta eso, también le gusta ese juego de la conquista, de tener su espacio para acercarse y sentirse que él también es valioso. Es que ¿no? cuando el ansioso comienza a soltar, algo se activa en el evitativo. Sí, es que es necesario porque en realidad, esto lo hemos dicho muchas veces, este tipo de relaciones son kármicas, vienen a ayudarte a evolucionar. Entonces, lo ideal sería que pudierais evolucionar juntos. Si sois una pareja que os habéis elegido, estaría genial porque el evitativo aprendería un montón sobre el mundo más ansioso emocional, y el ansioso también podría aprender mucho de esa neutralidad o ese control emocional que tiene el evitativo, pero que ambos se enseñen, ¿no? O sea, eso sería lo ideal, que yo creo que es lo que estamos haciendo nosotros hoy en día. Estamos sacando el máximo partido. Pero bueno, es verlo así. O sea, al final es verdad que todo empieza a cambiar cuando uno empieza a cambiar desde dentro. Porque yo sé que estamos haciendo muchos vídeos sobre evitativos, primeramente porque es un tema que os interesa a la mayoría de los que nos seguís y porque hay mucha gente nueva evitativa que está empezando a conocer de todo esto y se está empezando a auto... ¿Cómo es la palabra? Gestionarse. No, que se identifican. Que se identifican y dicen, ay, pues sí, y tal, ¿no? Entonces, bueno, a veces parece que toda la carga está en el ansioso. No, pero bueno, es como bien dice Sebas. Yo creo que es más importante la llave del ansioso que la del evitativo. Bueno, yo entiendo que si el evitativo hace su trabajo, también automáticamente el ansioso va a cambiar. Esto es algo que se hace de manera instantánea. Pero el ansioso tiene más capacidad, digamos, de conocimiento o de autocrítica. No sé, hay muchos también que se autoengañan, pero tienen como más predisposición de escuchar qué tengo que hacer para cambiar. El evitativo vive todavía como aún más profundo, más en el hoyo de no, yo soy así y esto es lo correcto. Le cuesta un poquito más entender, pero una vez que entiende, se da cuenta de todo. Es como que tiene un despertar, se le cae el velo y se da cuenta de todas las cagadas, ¿no? Mira, yo creo que la diferencia entre el evitativo y el ansioso a la hora de, digamos, de despertar y darnos cuenta, entender que hay cosas que tenemos que sanar, cambiar en nuestra vida, simplemente es que una de las características más grandes del evitativo justamente es esa falta de reconocimiento. ¿Sí? Para nosotros los ansiosos quizás es un poco más fácil reconocer y en cierta manera aceptar como somos. En cierta manera. Porque aún así seguimos siendo como somos, ¿no? Pero tenemos un poco más quizás de capacidad de decir, bueno, sí, soy así, un poco así. Introspección, sí, exactamente. Claro. Pero el evitativo normalmente es, no, yo no soy así. Sí, a mí no me pasa nada. Me estás hablando en chino, a mí no me pasa nada. Yo no entienden. Entonces es más difícil, es como dije hace unos podcasts atrás, ¿no? Es como más fácil engañar a una persona que hacerle ver que fue engañada. Tal cual. Para el evitativo igual puede ser más complicado en ese sentido, pero ojo, cuando el evitativo se quita el velo, tiene, creo que una capacidad, como bien decías, muy grande para comenzar a experimentar y explorar todos los campos de su vida. Porque básicamente se puede decir que es una hoja en blanco. Claro. En nosotros, en los ansiosos, estamos repletos de historias que tenemos que ir borrando. Ir eliminando para que se quede más limpita la página, ¿no? Exacto. Sí. Creo que es un poco el porqué que el evitativo le puede llegar a costar un poco más el reconocerse y comenzar a sanar. Muy bien. Pues bueno, vamos a dar ya la última clave, que esta es bastante efectiva, diré. Con la boca un poco pequeña, ¿no? Pero yo no la recomiendo para nada. No, de verdad, esto es efectivo. Además, esto es de la dinámica que se usa normalmente, inconscientemente, y es verdad que tiene sus resultados,
pero ya veréis que, ¿Pero por qué? A que ver, no la recomiendo. quiero escucharla, a ver. Venga. La tercera clave sería rebajándote, persiguiéndote y adaptándote a todo lo que él necesita. Y vamos a decirlo sin filtros. Muchas relaciones evitativo-ansiosas sí vuelven, porque el ansioso se desvive por recuperar al otro. Le pide perdón por todo, incluso por lo que no hizo. Se adapta, cede, se anula, insiste hasta que el evitativo cede. Y no por compromiso o transformación, sino porque percibe que el ansioso está dispuesto a volver a jugar al mismo juego, con las mismas reglas de siempre. Y sí, esto funciona a corto plazo, pero tiene un coste altísimo. Tu autoengaño, tu salud emocional y tu posibilidad de crecimiento. Y además es que en muy poco tiempo todo vuelve a estallar, porque nadie ha sanado, solo se ha vuelto a repetir el ciclo. Y esto es lo que se hace siempre cuando somos inconscientes. Esta clave, todos los ansiosos la pusimos en práctica alguna vez. Sí. Y efectivamente, ya la conocemos, sabemos que puede funcionar, pero no es para nada recomendable. Entonces, quédense con los 2 primeros puntos, que a largo plazo es muchísimo mejor para uno mismo, incluso, si Dios quiere, para la relación también, ¿no? Recuperando a tu ex. Pero sí, todos los ansiosos pasamos alguna vez por la insistencia, por el rebajarnos, por el pedir por favor, Claro. arrastrarnos. Claro, y a ver, yo sé que da mucho miedo porque es verdad que un evitativo, cuando ve que pues esto no funciona o se le está yendo de las manos o simplemente empiezan a haber pequeños conflictos y no sabe cómo gestionarlos, simplemente porque no tiene herramientas, porque no entiende las relaciones de esa manera, porque el evitativo tiene que hacer también su trabajo y su tal. Pero es verdad que da la sensación de que el evitativo es verdad, dice, mira, yo esto no me apetece, no quiero, y se acaba yendo, ¿vale? Entonces, claro, da la sensación como que, es que nunca va a volver, es que tal, entonces tengo que ir, rogarle que sí, ya no va a volver a pasar, ya no es tan controlador, ya no sé qué, te voy a dar tu espacio, te voy a dar, entonces, pero sabemos que en el fondo no lo estamos haciendo de verdad, porque no ha habido un cambio interior. O sea, tú realmente quisieras que funcionara, quisieras que no te afectaran sus actitudes, quisieras que saliera con sus amigos de fiesta y que a ti no te importara, o que no te escriban 3 días y tú lo aceptes, pero en la verdad eso es insoportable. Es que si tú necesitas otro tipo de muestras de amor, no te puedes conformar con eso, porque si no es cuando sientes que te están dando migajas, ¿no? Entonces, claro, el evitativo dice, vale, pues ya, sí, bien, ya sabes cómo soy, ya sabes cuáles son mis necesidades, si tú las aceptas, porque en el fondo, claro, el ansioso le está mandando ese mensaje de te voy a aceptar tal cual eres y ya no vamos a pelear más. Pero luego eso no ocurre, porque, o incluso el evitativo te puede decir, vale, sí, yo voy a intentar y voy a salir menos y voy a hacer no sé qué, pero en realidad no lo está haciendo por un entendimiento mismo, sino porque, bueno, la pareja le sabe mal, porque no es que seamos malas personas, no es que nos guste ver sufrir a la pareja. Incluso en esos momentos podemos pensar que hasta está exagerando, pero que no es para tanto, ¿no? Que yo lo que yo hago no es nada del otro mundo. Entonces, bueno, entre los dos nos intentamos de ajustar, pero siempre acaba saliendo nuestra naturaleza, nuestro instinto, nuestra herida, ¿no? Y esto, hasta que no esté trabajado, o por lo menos seamos conscientes para tener herramientas, va a seguir disparándose. Siempre. Entonces, bueno, yo creo que esto es algo que la mayoría de los que estamos aquí ya sabemos, pero sabemos que funciona porque lo mismo, o sea, cuando nos contéis vuestras experiencias, decís, es que siempre volvíamos porque yo iba detrás, porque yo no sé qué. Sí, y el evitativo en el fondo también quiere volver contigo, pero los dos queréis otro tipo de relación. Así que... Por supuesto. Y bueno, si crees que el trabajo que estamos compartiendo es bueno y está ayudando, échanos una mano, compartí nuestros videos. Si no estás suscrito, hacelo, que nos ayuda un montón. Dale me gusta y comenta, que eso ayuda muchísimo a que todos podamos comprender más cosas, compartir experiencias
Y bueno, esto es una gran comunidad, la cual estamos todos aquí. ¿Por qué? Porque queremos sanar. Tenemos que comprender cosas, que eso es diferente, pero la intención de sanar la tenemos todos. Así que poco más. Muchísimas gracias como siempre y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.